El vanguardismo fue un conjunto de movimientos artísticos que surgen entre finales del siglo XIX al siglo XXI a consecuencia de una realidad establecida. Entre ellos, el cubismo y el futurismo fueron de las vanguardias más importantes de principios del siglo XX. El cubismo marcó tendencia con su desmaterialización de la realidad por medio del volumen y de las figuras geométricas. En cambio, el futurismo surgió a partir de revolucionarlo con otra perspectiva muy ligada al presente, a lo nuevo, a la velocidad y al movimiento, con el objetivo de expresar el avance tecnológico. Lo interesante es que a pesar de que surgieron en diferentes lugares y la época en que se desarrollaron coincide con eventos como la Segunda Revolución Industrial y la Primera Guerra Mundial, cobraron una relevancia significativa en el mundo artístico. Rompieron los esquemas de la estética clásica y dieron paso a conexiones más íntimas con el arte. Pero, ¿de qué manera el futurismo rompió la perspectiva de la realidad cubista a otro concepto con más movimiento e innovación a partir del significado de sus pinturas? Lo averiguaremos analizando a partir de cómo surgieron el futurismo y el cubismo, las diferencias que tienen en sus pinturas, en cuanto a técnica, y el significado que dieron los autores de cada movimiento con sus obras. Ambas vanguardias fueron influenciadas por la Segunda Revolución Industrial, ya que éstas buscaban representar lo moderno en una Europa en problemas. Por un lado, el auge del fascismo en países como Alemania o Italia, y por el otro se empezaba a gestar lo que posteriormente se convertirían en los conflictos bélicos más grandes de la historia. Este sería el mundo que vería nacer el cubismo, específicamente en un París de 1907, cuando dos pintores, Pablo Picasso y Georges Braque, miembros del grupo Fauve desde 1905, marcaron el inicio del movimiento, precisamente cuando Picasso concluye su obra Las señoritas de Avignon, y junto a otros maestros como Juan Gris o Fernand Deguer, continuarían construyendo el gran punto de partida para que este movimiento se convirtiera en el inicio del arte moderno. Por otro lado, 2 años después aparecería el grupo de los futuristas, que se convertirían en los primeros pintores de esta vanguardia, empezando con Filippo Marinetti, escritor y poeta que dio el primer paso con su manifiesto futurista en 1909, influenciando diversas ramas del arte. La principal similitud de las dos vanguardias está en su origen, puesto que ambas nacen de agrupaciones de pintores que presentarían su arte al mundo, siendo la principal diferencia el manejo de cada una, puesto que el cubismo sería el más discreto de los dos, tomando en cuenta que el grupo Fauve estaba constituido por 2 pintores y el futurista por 6. El futurismo surgió como algo novedoso, que provenía de las ideas de unos pocos y funcionando como herramienta para la libre expresión de muchos artistas, mientras que el cubismo funcionó más como el parteaguas definitivo de la pintura tradicional. En esta época muchos estigmas se rompieron, ya que las dos vanguardias aterrizaron sus ideas, al tratar de rebelarse en contra del pensamiento tradicional que establecía que el ser humano era perfecto y que lo más importante era la belleza. Con esto, el cubismo empezó queriendo romper esta realidad, transformarla en algo más, descomponer la materia en ciertas figuras para que se visualizara lo real a través de la interpretación de las figuras, algo que en comparación, el futurismo, que también compartía el mismo ideal, quería hacer una realidad más rebelde y compleja que en el cubismo, valiéndose de técnicas que le hacían creer a los demás que en sus pinturas había movimiento, siendo esto sin duda la principal diferencia entre estos dos movimientos. Se considera que el cubismo fue el primero en romper los esquemas de técnica pictórica, lográndolo mediante la descomposición total de las figuras. Representaba la realidad mediante figuras geométricas, líneas y superficies en su primera etapa, para tratar de dar una imagen más realista mediante la sensación de texturas y objetos. Por otro lado, el futurismo al desarrollarse en plena revolución industrial, exaltó todo aquello que perteneciera al mundo moderno, caracterizándose por reflejar estructuras de movimiento tales como tiempo, velocidad, fuerza y energía, mediante el uso de pinceladas largas y agitadas, colores vivos, tridimensionalidad y la yuxtaposición de las figuras. A pesar de que comparten cosas, se diferencian en los temas que se tratan en las obras, ya que el cubismo buscaba representar formas de la naturaleza, centrándose particularmente en la deformación de colores y figuras, mientras que el futurismo se enfoca más en el poder e impacto de la tecnología y en cómo estaba cambiando la sociedad, representándolo en las estructuras de movimiento que dota cada una de sus pinturas. Las diferencias entre las obras de Pablo Picasso y Luigi Russolo, por ejemplo, son que en dinamismo de un automóvil vemos variedad de colores brillantes, que junto a la multiplicación de perfiles de la figura generan una sensación de que se está avanzando a un cierto nivel de velocidad. En cambio, en Las señoritas de Avignon se representa el ideal del cuerpo femenino de esa época, usando la deformación de figuras marcadas por líneas claroscuras y la variedad de tonos en los colores utilizados, además de la importante falta de las estructuras de movimiento. El cubismo trató de representar un mundo sin sentido, pero de forma lógica, transformándolo todo. Era un arte experimental, reflexivo y calmado, que presentaba códigos en sus pinturas. Stangus, 1981. Además de distorsionar la realidad, el cubismo les permitió darles un significado más profundo, ya fuese político, sentimental o histórico, y esto los dotaba de un valor interpretativo más grande, como lo hizo Picasso con su obra Guernica, dando muchos mensajes tanto de la brutalidad del bombardeo en Guernica en 1937 como de la esperanza de un mundo mejor con el simple brazo tirado en el suelo con una espada rota y una flor.
En cambio, lo que hizo el futurismo fue cambiar los signos estáticos a una representación dinámica con conexión hacia el autor y la sociedad, como lo hizo Umberto Boccioni en su obra Los que se quedan. Los elementos espiritualmente objetivos a través de unos casi místicos valores matemáticos puros que proporcionarían al público un estado mental equivalente al del artista. Humphreys, año 2000. También se deshicieron de la estética de los cuadros, haciéndolos más emocionales, captando el sentimiento de rebelión y pasión por su antecedente de la revolución industrial, así realizando cuadros con temáticas de la máquina y la revolución, que complementarían la intención del arte. Está claro que el cubismo y el futurismo fueron dos de las vanguardias que más influyeron en el arte europeo, siendo similares en esencia y objetivos, pero completamente diferentes en contenido artístico. Por un lado, tenemos al cubismo, tendencioso, al ser el primero en enfrentarse a todo el paradigma pictórico tradicional. Transformando la perspectiva a su antojo y cargado de significado, trajo consigo importantes innovaciones que se quedarían posteriormente, como la exégesis, permitiendo al artista completa libertad interpretativa de su obra, limitándose al pensamiento único del propio autor. La estrecha conexión entre un cuadro y su discurso escrito abrieron el camino hacia nuevos horizontes artísticos. Después, con la publicación del Manifiesto del Futurismo llegan nuevas ideas estéticas, fundamentadas prácticamente en lo mismo. El rechazo hacia la estética tradicional, pero con una renovada necedad de escándalo y una obsesión con el movimiento. Incluso los primeros cuadros son difíciles de diferenciar del cubismo, pero con el tiempo acaban con esa falta de impacto, reduciendo el importante significado de las obras y exaltando la fuerza y la energía plasmadas en los cuadros, siendo premiada, por encima de todo, la originalidad. Siendo así, como, con las mismas intenciones y en la misma época, el futurismo transformó completamente al cubismo, dejando un poco de lado los simbolismos y creando arte atrevido, con impacto, y a la vez con significado y ganas de simplemente expresar los sentimientos del artista, convirtiéndose así en un renovado y muy diverso modo de hacer arte.